Bueno, paz y bendición. Paz y bendición. Paz y bendición a todos mis amados hermanos y mis amadas hermanas, mis amados amigos y mis amadas amigas de aquí, de allá y de más allá. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Hugo Gil, de los Ministerios Cristianos Camino, Verdad y Vida, Cabevi, un espacio de amor en la ciudad. Y este es su programa a través de la Biblia, un espacio donde procuramos escudriñar las Escrituras para extraer de ellas los principios de vida y los principios de fe que son fundamentales para nosotros vivir en esta tierra de una manera próspera y bendecida, tal y cual es el plan y el propósito de Dios para con toda la humanidad en general y para con cada uno de nosotros en particular. Mientras nos preparamos de día en día para la gloriosa e inminente venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, a establecer un reino de 1000 años, y nosotros reinaremos con Él en un mundo de paz, de armonía, de gozo, de prosperidad y de bendición, tal y cual dice la palabra en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito el nombre del Señor. Hoy es día 6, hoy es jueves 6 de mayo, año 2021. Saludamos y bendecimos a todos y cada uno de ustedes en el amor del Señor Jesucristo. Por ahí está la pastora Belisa, primicia de la conexión divina, ahí en la plataforma de su nombre, y también seguida por Aurelia Mencía Polanco. Paz y bendición, amadas, que la gracia y el favor de Dios estén siempre, siempre con ustedes, que siempre donde quiera que vayan, en sus entradas y en sus salidas, en su acostar y en su levantar, desde ahora y para siempre, el ángel de Jehová permanezca al lado de ustedes, protegiéndoles y bendiciéndoles ahora y siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición poder todos los días, ¿verdad?, tener este encuentro glorioso a través de la palabra de Dios, para nosotros pues seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, seguir creciendo en la revelación del Espíritu Santo, en nuestra comunión con Dios, en nuestro conocimiento de Dios, y por supuesto seguir creciendo en el entendimiento de los planes y propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas, y también en las promesas, sobre todo conocer las promesas que Dios nos ha entregado. Sí, porque nuestro Dios es un Dios de pacto, es un Dios de promesa. Él ha hecho promesa a su pueblo, a sus hijos, a ti y a mí. Entonces tenemos que conocer esas promesas para nosotros poder vivir confiados, para poder vivir firmes en nuestra fe. Gloria sea a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno. Cada día, pues como ustedes saben, hacemos este recorrido a través de la Biblia. Hace ya bastante tiempo que estamos leyendo la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra, sacando, ¿verdad?, lo mejor que el Espíritu Santo nos tiene para cada día. Así que estamos muy agradecidos del Señor, muy bendecidos de que podamos hacerlo, de que Él nos da la salud, Él nos da la alegría, el gozo y el contentamiento para poder cada día mantenernos en esta meta. Bendito sea el nombre del Señor. En esta meta, es una meta personal que nos hemos hecho, y queremos ser consistentes, queremos ser, ¿verdad?, proactivo en esto. Y como usted ya que ha estado tiempecito con nosotros, sabe muy bien que no nos limitamos simplemente, ¿verdad?, a estudiar la palabra como tradicionalmente se hace para acumular versículos en la mente, para poder debatir con otros,
o simplemente, ¿verdad?, para saber qué es lo que va a suceder, qué es lo que Dios tiene para nosotros en el más allá. No, también analizamos nuestra realidad actual, nuestro diario vivir, cuáles son las normativas, cuáles son los principios de vida y los principios de fe que Dios nos revela para nosotros poder vivir de una manera efectiva esta vida. Debemos vivir esta vida que ahora nos toca de una manera plena, de una manera efectiva, y eso lo podemos hacer cuando tenemos conocimiento de las formas y maneras como a Dios le agrada que vivamos, ¿verdad? Y de esa manera pues podemos hacerlo y hacer que los principios de Dios normen nuestra vida social, personal, familiar, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra participación como ciudadano, en todas las formas y maneras. Dios tiene una manera que es estándar para nosotros y que es la más efectiva posible. Sí, porque los psicólogos tienen su manera, los sociólogos tienen su manera, los científicos, los políticos, los activistas tienen su manera, los de ideología tienen su manera, pero para nosotros la manera más efectiva es la manera de Dios. Como Dios dice que es, para nosotros así es como es, así es como debe ser. Entonces, este programa es un esfuerzo diario para encaminarnos hacia eso, hacia vivir una vida como Dios establece que debemos vivirla, en bendición y en victoria, en conquista y en significado, ¿verdad?, para el sentido de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, dicho lo cual, saludamos a Altagracia Doñé, dice buenas noches, Dios le bendiga grandemente. Gracias, amada Altagracia, por esas salutaciones y sobre todo gracias por el regalo de tu presencia, siempre es motivo de gran gozo, ¿verdad?, el verlos a ustedes. Bueno, seguimos tratando, ¿verdad?, con las diferentes plataformas, acomodándonos a cómo podamos hacerlo lo mejor posible, porque acuérdese que aunque nosotros no somos perfectos, nosotros tratamos de hacer las cosas lo más que podamos. Siempre es así, sabiendo que somos imperfectos, ¿verdad?, y que tenemos debilidades y fallas, pues de una manera u otra nosotros empujamos para hacerlo lo mejor posible, y eso debemos hacerlo siempre así, siempre hacer lo mejor. Hay un decir que dice la perfección es el único don que la naturaleza le ha negado al ser humano, pero aún reconociéndolo, tratamos de perfeccionarnos. Esa es la manera, ¿verdad?, de nosotros caminar hacia adelante. Bueno, ¿qué le parece si oramos? En este día quiero que elevemos oración junto a la oración de dedicar el programa, ¿verdad?, y la bendición de cada uno de nosotros, que elevemos oración por las víctimas del COVID-19. Altagracia, Graciela Young, paz y bendición, amada, bienvenida, qué bueno que llegaste ahí, amadísima Graciela, que la gracia y el favor de nuestro Dios estén siempre contigo. También saludamos y bendecimos a Claudia Lizardo, amada, paz y bendición para ti, que la gracia y el amor de Dios te acompañen y te bendigan siempre. No te habíamos visto ahí par de días, ya te fuiste a Dominicana o todavía estás por acá. Julia de la Cruz también llegó Julia. Paz y bendición, amada, qué bueno que estás ahí, que la gracia, el amor, el cuidado, la protección divina siempre estén dispuestas y disponibles para ti, para los tuyos, que tu hogar, que tu casa sean bendecidos por la presencia maravillosa del Dios de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Bueno, como les dije, vamos a hacer la oración del lugar, ¿verdad? La oración que casi siempre hacemos, ¿verdad? Gracias, Gracielita, dice que ella desea lo mismo para todos nosotros. Y al mismo tiempo vamos a orar por las víctimas del COVID-19. ¿Cuáles son las víctimas? Bueno, las víctimas a lo que nos referimos son los que han sido afectados, ¿verdad?, tanto infectados por la enfermedad como los que rodean a ellos, sus familiares y los que están, ¿verdad?, por ahí cercanos. Una cosa tenemos claro, ya por los que partieron no se puede orar. Ya lo que iba a suceder con ellos ya sucedió, donde iban a ir ya están, ¿verdad? El que iba a ir con Dios está. El que no iba a ir con Dios no está.
si por los muertos ya no se puede hacer nada, no se puede orar ni nada, porque ya su destino está cifrado. Ya en el momento en que emiten su último suspiro, su último aliento, pues ahí termina todas las cosas. ¿Ok? Dice la palabra que los muertos, ¿verdad? Nada saben, y que en el mismo día que mueren perecen sus pensamientos. O sea, ya no hay nada que hacer, porque hay gente que todavía ora a los muertos o ora por los muertos, ¿verdad? Que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Dios no saca a nadie de pena y los lleva a descansar. Eso se decide aquí, antes de morir. Cuando usted muere con Jesucristo, murió en bendición y en victoria. Y de hecho no es que murió, sino que, ¿verdad?, pasó a mejor vida. Ahora, si mueres sin Jesucristo, nada lo puede sacar del sufrimiento eterno en el infierno, lamentablemente, en la separación de Dios. Por ahí llegó Rosa Plumey, paz y bendición amada, llena de alegría y de regocijo este programa, cuando te haces presente. Bueno que llegaste tempranito. Ella dice: Dios los bendiga a todos. Así que reciban la salutación y la bendición de nuestra hermana Rosa Plumey, la mocana de Moca. Vamos a orar entonces. Amante Dios, Padre Celestial, ante tu presencia estamos en esta hora, agradecidos de la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos como familia para seguir escudriñando las Escrituras, para seguir extrayendo de ellas los principios de vida y los principios de fe que el Santo Espíritu de Dios revele a nuestra alma, a nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento, danos sabiduría, danos conocimiento y danos capacidad para poder seguir atesorando en nuestras vidas estas verdades, Señor, y ponerla por obra. Padre, gracias por la oportunidad, y te pedimos, Señor, por aquellas que están siendo víctimas, ¿verdad?, de esta pandemia, los que están todavía en los hospitales, Señor, en los diferentes estados, ¿verdad?, desde los más graves hasta los más simples, los que están, Señor, en aislamiento en sus casas, los familiares que se han visto privados, Señor, de esa conexión con sus seres queridos, Señor. Padre, las agencias, sobre todo las agencias de salud, que tanto tienen que tratar, ¿verdad?, y buscar maneras y formas de paliar la situación, los países, Señor, Padre, te pedimos que sigas interviniendo, y que cuando llegue el momento preciso para que tú quites este flagelo de la humanidad, desaparezca, Señor, esta pandemia, y que nosotros podamos recuperar, Señor, la normalidad, pero con un nuevo orden, con una nueva confianza en ti, Señor. Ayúdanos a aprender la lección, Señor, y sobre todo aquellos que no creen que exista un Dios, Señor, usa esto como una herramienta para ello entender que sí existes, que eres real y que eres el que tiene control de todas las cosas, Señor. Bendice a cada uno de los familiares nuestros, Señor, y haz el milagro de recuperación en aquellos que han sido afectados. Bendice a nuestra hermana Evelyn Ureña, que acaba de llegar, Señor, acá a la plataforma. Que tu gracia y tu poder estén con ella y con su familia, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué lindo, qué bueno es el Señor. No se olviden, mis amados, que cuando haya algo, pues usted me lo informa. Yo sé que la plataforma acá de la pastora a veces se interrumpe, ¿verdad? Yo lo estoy viendo. Parece que la conexión pues está intermitente, pero no me han dado reporte. Quiere decir que aún con esas interrupciones pues lo han estado mirando. Qué bueno, y qué bueno que todo siga por ahí, que todo siga bien. Estoy tratando también con YouTube Live, no me doy por vencido. Estoy utilizando otro celular ahí que no está tan bueno, pero vamos a ver cómo funciona. Sé que hay personas ahí. No sé si activé, ¿verdad?, el chat en YouTube Live. Me cuesta revisarlo después, para que estemos en comunicación permanente. Amados y amadas, quiero invitarle a que vayamos a la palabra del Dios Altísimo. Vamos a comenzar hoy con el Evangelio según San según San Marcos. Siempre duramos tanto tiempo con Mateo ahí, ¿verdad?, día a día, que a uno se le queda en la mente, ¿verdad? Pero estamos en el libro de Marcos. Así que como ayer no tratamos del Nuevo Testamento, les quiero invitar a que comencemos con la porción del Nuevo Testamento en el Evangelio según San Marcos. Amén. El Evangelio según San Marcos.
y vamos allá a iniciar el capítulo 2. ¡Yeah! Ya estamos en el capítulo 2. Amén. Así que hemos terminado el capítulo 1 y vamos a comenzar el capítulo 2. Llegó Carmencita, la fan de la Rosa de Sharon. Estaba compartiendo, ¿verdad?, algunos datos, ¿verdad?, de la Rosa de Sharon. Cosas maravillosas. Después que leí eso y vi eso, entonces me he dedicado a seguir aprendiendo de la Rosa de Sharon y también compartiendo con ella las fotografías de esa rosa maravillosa, que es una rosa bíblica de Sharon. Sharon es un valle bíblico, y la Rosa de Sharon tiene una simbología tremenda en la Biblia. Es muy bueno aprender de ella. Lo que me llegó la inquietud fue de ver si yo consigo la plantita esa o la semilla. Eso es lo que me falta para tenerla, porque sería una gran bendición poder tener esa rosa, la Rosa de Sharon. Dice la pastora Belisa que el sonido no está muy claro, pero se ve bien. Ya tenemos un problemita de sonido probablemente. Déjame tocar algo acá a ver si podemos mejorar algo, porque a veces el volumen que yo lo dejo bajito, ¿verdad? Pero vamos a ver, subo el volumen un poco. A ver, y después si no conecto pues algo con que facilitar el sonido. Carmencita, pues la gracia y el favor de Dios sean contigo. Yo espero que Jeremy esté recuperándose bien de toda esa cirugía que tuvo, ¿verdad? Que ya esté caminando, que ya esté tirando, ¿verdad? caja de lo que sea, ¿verdad? Espero que le esté yendo bien y espero que tú también estés muy bien. Y saludos a Cristal. La próxima vez que veas a Cristal, tu hija amada, me le da un saludo, dile de parte de Hugo Gil. Amén. Amén. Así que eso mismo estaba pensando, que sería maravilloso tener una flor tan hermosa. Vamos a caerle atrás a esa flor, ¿verdad? La Rosa de Sharon. A ver, de hecho yo la estuve viendo, pero es carísima. Venden los tarros ese carísimo. Yo lo encuentro caro, ¿verdad? Vi ahí $56 algunos, 36. Para mí una planta, un tarro que vendan de más de $10, para mí es carísimo. Así que vamos a ver si conseguimos la semilla, lo que sea, para cultivar la Rosa de Sharon. Amén. Qué bien, qué bueno que sigue mejorando, ¿verdad? Jeremy, el esposo de nuestra hermana Carmencita. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Bueno, pues como le dije, vamos entonces al Evangelio según San Marcos y vámonos al capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 1, el cual leemos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, declarando la bendición de este pasaje abierto y disponible sobre nuestras vidas. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de esta manera, en el versículo 1 del capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días. Capernaum. Cuando usted la lee debe cerrar los labios al final, porque la M se lee así. Eso es Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. O sea, la gente comenzó a regar el rumor o la noticia de que Jesús estaba en casa. Que estaba en casa en Capernaum. ¿Y cómo es eso? ¿No es en casa en Nazaret? No, en Capernaum. Todo parece indicar, amados, que Jesús, una vez que alcanzó ya la madurez o la adultez, vamos a decir los 30 años, más o menos, pues él se mudó de Nazaret a Capernaum y allí pues tenía su casa. Allí tenía su casa. Recuérdese que Jesús era carpintero, que había aprendido el oficio de su padre, ¿verdad? Su padrastro, padre potizo, ¿verdad? Padre humano, José, porque José tenía el oficio de carpintero y por supuesto Jesús, eso fue lo que aprendió. Y para un carpintero hacer su casa pues es lo más fácil que hay, y hacer sus muebles y sus camas y todo eso. Entonces cabe pensar que Jesús en todos esos años, ¿verdad? De la edad de los 12 años, aparte, ¿verdad? De estar en las cosas del Señor y seguir creciendo en gracia, como dice la palabra, pues él tenía su oficio. Él tenía su oficio, claro. Él trabajaba y trabajaba carpintería, ¿verdad? Entonces,
nos encontramos que vivía ahora en Capernaum, tenía su casa allí en Capernaum, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué ha de mudarse de Nazaret a Capernaum? Bueno, hay una diferencia muy significativa, y es que Nazaret es como una villa, una aldea, no es una ciudad muy populosa ni céntrica, sino que era como una ciudad, un pueblo. Pero ya Capernaum es una ciudad más habitada, más habitante, y también en Capernaum había más tránsito, más personas que pasaban, que llegaban, que salían, porque era una ciudad más cosmopolita. Entonces yo creo que fue un movimiento estratégico de parte de Jesús mudarse a un lugar donde hubiera más personas, donde hubiera más posibilidades de difundir el evangelio, ¿verdad?, el del reino. Así que eso hace sentido el que se haya mudado. Entonces, en esto que comenzamos a leer acá, estamos en el escenario de que la gente sabe que Jesús está en casa en Nazaret, en su casa, y va hacia allá, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta de su casa, o sea, llenaron la casa, ¿verdad? Inmediatamente se enteraron que ya que estaba allí, y les predicaba la palabra. Eso hacía Jesús, le predicaba la palabra, le enseñaba, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. O sea, 4 personas, probablemente en una cama, una litera, trajeron a este paralítico que no podía, ¿verdad?, moverse por sí mismo, y ellos vinieron y lo trajeron, ¿verdad?, allí donde Jesús estaba, en su casa. Y dice en el versículo 4, y como no podían acercarse a él, ¿por qué no podían acercarse a él, a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no podían? Por la cantidad de personas que había allí. Dice que se estaban agolpando, ¿verdad?, en la puerta ahí. Entonces, claro, no es fácil para 4 personas entrar, ¿verdad?, con una camilla y con una persona cargada. Entonces dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Oiga eso, el techo, ¿verdad?, donde estaba Jesús, en el lugar donde estaba Jesús, en la habitación donde estaba Jesús, vamos a poner que fuera la sala, ellos descubrieron el techo. ¿Pero cómo descubrieron el techo? Simplemente, ¿verdad?, cortando las pajas, porque los techos se hacían, ¿verdad?, de pajas y de cosas, o sea que era fácil de descubrirlo. Lo que hacían era cortar los hilos que amarraban ahí y hacer un hueco por ahí. Eso fue lo que hicieron. Sí, eso fue lo que hicieron. Los techos ahora no son fáciles de descubrir, no es una cosa que se puede hacer, pero antes sí. Aún en los campos todavía, esos techos, ¿verdad?, de yagua o de palma o de cana, es fácil porque usted lo que tiene que cortar los hilitos y abrir un hueco. Y me imagino que eso fue lo que ellos hicieron. Y dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba Jesús, ¿verdad?, y haciendo una abertura, haciendo un hueco, ¿verdad?, que no era un huequito, era un hueco, porque ¿para qué era ese hueco? Para bajar a una persona. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, ese hombre estaba amarrado, parece que lo amarraron ahí, amarraron los 2 pies, los 2 brazos en el lecho, entonces lo bajaron con soga, ¿verdad? Ellos estaban en el techo y lo bajaron con soga. Hágase la película completa, ¿verdad? Y así bajaron el enfermo. Me imagino que los que estaban abajo, y ahí viene, y lo ayudaron a que bajara, ¿verdad? Eso no. Bueno, dice en el 5, al ver Jesús la fe de ellos, oiga esto, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué deducimos de ahí, Miriam Colón, paz y bendición amada? Qué bueno que has llegado, qué bueno que estás ahí. Al ver Jesús la fe de ellos, o sea, lo que debemos dejar claro acá es que la fe se ve. Sí, la fe se ve. Eso es lo que dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, ¿cómo es que la fe se ve? ¿Cómo es que la fe se ve? Por los hechos. Por eso que la palabra dice, por su fruto lo conoceréis, ¿verdad? O sea, lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno habla, lo que uno decide, eso evidencia la fe.
nosotros podemos demostrar o mostrar si somos gente de fe o no, dependiendo de lo que hacemos, de cómo actuamos, de cómo pensamos, cómo hablamos, de la palabra que usamos. Todo eso evidencia la fe. Entonces la fe se puede ver. O sea, la fe es una cuestión interna, no es tangible, vamos a decir así, no es una materia, porque dice la fe en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es una decisión, un estado, una actitud, ¿verdad? Es una norma, es una manera, un proceder, es una forma de vida, de ser, de creer y de actuar, ¿verdad? Es una motivación para nosotros vivir. Eso es la fe. No es física, pero se puede manifestar a través de las cosas que hacemos. Entonces Jesús vio la fe de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes son ellos? Ellos, los que bajaron al paralítico en la cama. Esos 4 demostraron fe. ¿Cómo demostraron fe? Decidiendo. ¿Qué decidieron? Bueno, no podemos entrar, no van a dar permiso, va demasiada gente. Pues vamos a agarrar, ¿verdad? Con soga, vamos, súbanse 2 y nosotros 2 de abajo le ayudamos a jalarlo. Después cuando estemos allá arriba comencemos a sacar, ¿verdad? Las pajas, ¿verdad? Del techo. Entonces comencemos los 4 a bajar, ¿verdad? Al paralítico. Oiga, todo ese trabajo y toda esa determinación, eso se llama fe. Amén. Adriano Gil, paz y bendición, amado. Qué bueno que ha podido arreglar la goma que se te ponchó, que ayer no pudo estar en el programa porque se le ponchó una goma. Fíjese, amado y amada, la fe se manifiesta por lo que uno hace, ¿verdad? Lo que tú haces o dejas de hacer demuestra si tienes fe o no tienes fe. Entonces, estos 4 demostraron que tenían fe, y Jesús dijo, al ver la fe de ellos, o sea, dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, trate de que Jesús vea la fe suya, ¿ok? Y no solamente Jesús, de que las personas que les rodean a usted vean la fe suya. ¿Por qué? Porque eso le puede ser de inspiración a ellos, ¿ok? Y Dios debe ver la fe tuya también, debe verla. O sea, la fe nada más no es usted hablar, la fe es actuar en eso que usted cree, en eso que usted espera, en eso que usted tiene la convicción de que es. Cuando usted lo actúa, cuando usted lo lleva a la vida práctica, entonces ahí es la fe que se ve. Dice en el Evangelio, dice en el libro de Juan que la fe sin obra es muerta en sí mismo. ¿Y cuál es la obra de la fe? Los hechos que el creer que lo que sea me llevan a realizar. O sea, una fe sin acción es muerta, es inerte, es una fe vana, es una fe hueca, es una fe vacía, sin acción. O sea, tú crees esto, pero no hacen lo que tú crees. Entonces no, es una fe muerta. Entonces la fe hay que ponerla en acción. Por eso nosotros teníamos nuestro programa de radio que la pastora y yo mantuvimos por años, no sé cuántos años en la emisora, ¿verdad? Se llamaba a sí mismo La Fe con Acción. Y ahora presentamos La Fe con Acción. Sí, porque nosotros creemos que la fe debe verse. Yo creo que la fe debe verse. ¿Y cómo veo la fe? Por lo que hago, por lo que digo, por lo que pienso, por lo que actúo, por la decisión que tomo. Elena Tranquilino, paz y bendición, amada. Qué buena que estás ahí. La gracia y el favor de nuestro Dios sobre tu vida y sobre todos los tuyos, tu amado esposo, tus hijos. No nos ha hablado Elena de los hijos. Yo, si mal no recuerdo, creo que tienes un varón grande ya, ¿no? No nos ha hablado de los hijos. ¿Cuántos hijos tiene? O si nos ha hablado, yo he sido el que me ha olvidado quizás. Pero vayamos conociendo, vayamos conociendo. Y así seguimos siendo más familia cada vez más. Ok, entonces, dice entonces, en el 5 estoy en el versículo 5. Dice, o sea, Jesús dijo al paralítico,
¿Y por qué dijo al paralítico? ¿Por qué le habló al paralítico? Al ver la fe de ellos, al ver la fe de la persona, dijo al paralítico. Fíjense que la fe motiva a Dios. La fe de estos cuatro motivó a Jesús a hablarle al paralítico. El paralítico no le pidió nada, ellos no le pidieron nada, pero no necesitaban pedirlo porque su fe ya demostró lo que querían. ¿Me está entendiendo? Oiga la revelación. Nuestra fe debe demostrar lo que queremos. Tiene 2 varones y una mujer. 2 varones y una mujer. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios te ha bendecido. Aleluya. 2 varones y una mujer son los hijos de nuestra hermana Elena Tranquilino. ¿Ya te han dado nietos? ¿Te han dado nietos? Sí. De sigo no dando datos para ir conociendo más. ¿Te han dado nietos? ¿Ya tienes nietos? Entonces, principio, tarea. Demostrémosle a Dios nuestra fe. Con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos, ¿verdad? Y también demostrémosle al mundo que nos rodea, a las personas que nos rodean, demostrémosle también nuestra fe. Que ellos sepan que somos personas de fe, que actuamos en fe y que vivimos por fe. ¿Ok? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, oiga, hijo le llamó, hijo, wow. ¿Por qué Jesús le llamó hijo? Porque ya pasaba a ser de la familia de la fe. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos miembros de la familia de la fe. Dijo Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Vamos a ver, porque esta declaración de Jesús va a generar un debate. Y vamos a verlo en el versículo 6. Dice, estaban allí sentados, algunos de los escribas, o sea, los escribas, los fariseos, los doctores, siempre iban y se mezclaban con la multitud donde estaba Jesús, y hasta se sentaban ahí, los escribas, ¿verdad? Los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilaban quiere decir como que estaban con esos pensamientos y esos sentimientos, ¿verdad? Tiene cuatro nietos. ¡Qué bendición! Oye, pero tú eres una mujer bendecida, la verdad. 4 nietos, 3 varones y una niña de 15 años, la mayor. ¡Ay, qué abuela más bendecida! Mira para allá. Wow, 3 hijos y 4 nietos. Amén. Eso es Elena Tranquilino para los que llegaron tarde. Amén. Elena Tranquilino. Que Dios los bendiga y que los fortalezca cada vez más. Amén. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y se estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, pensaban dentro de ellos, dentro de su espíritu. Acuérdense que el corazón del ser humano es el espíritu y el alma, ¿verdad? Y el cuerpo, el centro del ser humano, ¿ok? Y ellos tenían ¿verdad? Ese conflicto, ese pensamiento dentro de sus corazones, ¿verdad? Y esto era lo que había dentro de ellos. Y, ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, ellos no lo decían en voz alta esto. Estas preguntas y estas afirmaciones las tenían ellos ahí en el centro de su ser, en el centro de sus corazones. O sea que nadie alrededor lo sabía. Fíjese, ¿tú sabes por qué debemos creer que eso fue así? Porque ellos estaban en casa de Jesús. Usted no va a casa de nadie a estarle diciendo cosas y insultando y preguntándole cosas. No, ellos lo hacían por dentro, ¿verdad? Lo hacían por dentro. Por eso que sabemos que no lo dijeron oralmente, sino que era dentro de sí, como si fueran pensamientos, ¿verdad? Y entonces, dicen el 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, oiga, dice que era dentro de sí mismo que ellos estaban con estos pensamientos, ¿ok? Pero Jesús en su espíritu, no por sus oídos, sino en su espíritu, o sea, en el centro de su ser, ya él conoció lo que ellos estaban pensando, ¿ok? Ahora es importante que nos detengamos aquí un poquito,
otra vez con las preguntas, porque Jesús entonces sabía lo que pensaban ellos. ¿Cómo es que Jesús que sabía lo que ellos estaban pensando, lo que estaban sintiendo? ¿Es porque era Dios, porque Jesús era Dios? Bueno, Jesús era Dios, pero no es por eso que lo sabía. No es por eso porque lo sabía. Yo insisto, Jesús no usó aquí en la tierra ninguno de sus atributos como Dios. Si lo hubiera usado, entonces hubiera sido un fraude, porque la palabra dice que él, siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se enajenó, se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Y hasta lo sumo, ¿verdad? Hasta la muerte se humilló. Quiere decir que no usó ni un dedito como Dios. Todo lo que él usó, lo usó como un ser humano, que eso fue lo que él vino acá a actuar, como un ser humano, como un hombre, una persona humana, ¿ok? Porque, y repito esto, recuérdense que Jesús es el único ser habido y por haber. No ha habido jamás nadie como él, no lo hay ahora ni lo habrá jamás. El único ser en toda la existencia, en toda la que tiene doble naturaleza. El único ser que tiene doble naturaleza es Jesús. Tiene la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. ¿Ok? Jesús al mismo tiempo es Dios y es hombre. Por eso es que su nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, o sea, Dios entre los hombres, o Dios hecho hombre. ¿Se me entiende? Él es el único ser, jamás ha habido él. Entonces, fíjense, porque Jesús entonces puede saber lo que piensan los seres humanos. ¿Por qué? Porque él tenía todas sus habilidades y virtudes como ser humano completa. ¿Por qué? Porque el pecado no había afectado toda esa maravilla que Dios creó del ser humano. Si nosotros no hubiéramos pecado a través de nuestros primeros padres Adán y Eva, y si nosotros personalmente no hubiéramos pecado también nosotros de nuestro propio pecado, aparte de los pecados que heredamos de nuestra especie, ¿verdad? De original humano, pero lo que nosotros cometemos también, si no fuera por eso, nosotros fuéramos capaces de hacer esto que hace Jesús, de saber el pensamiento de los demás. Es así que siendo nosotros tan limitados, tan defectuosos y tan pecadores, y nosotros ponemos mucha atención y nos consagramos un poquito, podemos saber. O sea, a veces con discernimiento, con inteligencia, tú puedes saber. No te lo dice, pero tú sabes. ¿A ti no te ha pasado que tú recibes información que tú dices, pero cómo me llega a mí esta información? Y resulta que después fue verdad, que era así. Que todavía, a pesar de nuestros defectos y nuestras transgresiones, todavía tenemos algo de eso con lo que Dios nos creó. Dios nos creó como un ser perfecto, un ser maravilloso, con todas las capacidades. Déjenme decirle, yo siempre le digo a ustedes que nosotros no usamos ni el 3% de la inteligencia que tenemos, ni el 3%. Hay un 97% de la capacidad cerebral que no la usamos. ¿Por qué no la usamos? Porque están adormecidas por el pecado, por la degeneración que hemos sufrido. Y están así con ese 3%, que el ser humano es capaz de crear tantas cosas maravillosas, ¿verdad? ¿Qué no será si tuviéramos la capacidad plena? Pero déjeme decirle, Jesús no tenía uso del 3%, él tenía habilidad para usar el 100% de la capacidad humana, el 100% del poder mental, físico, emocional y de todos los sentidos. Por eso que él podía convertir panes en ¿verdad? Multiplicar panes y multiplicar peces y convertir agua en vino y caminar sobre las aguas. No lo hacía como Dios, lo hacía como un ser humano en plena capacidad de su ¿verdad? De su naturaleza. Porque así Dios hizo eso así. Nosotros no somos así, no hacemos eso porque el pecado ha aniquilado, ha castrado esa capacidad. Es por eso, pero Dios lo que hizo, dice que cuando terminó, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y vio Dios que era bueno y los bendijo.
seres prácticamente perfectos. Perfectos. Adán y Eva fueron creados perfectos. Dios no hace nada a media. Dios no hace nada al 99% y le falta 1%. Lo que Dios hace, lo hace bueno o no lo hace. ¿Usted me entiende? Por eso que yo digo, siempre insisto, que tú y yo somos una obra maravillosa. A pesar de que nuestras transgresiones y nuestros pecados, heredados y no heredados, han disminuido tanto, ¿verdad? La capacidad, pero están ahí. Lo que pasa es que están adormecidas, que no las podemos usar, ¿verdad? Por el bloqueo del pecado y de la maldad, y de la falta de relación con Dios, ¿verdad? Genuina. Por eso que no lo podemos usar. Pero están ahí. Eso no se pierde. No fue que se perdieron, eso no se pierde. Porque Dios lo creó y Dios lo que da no lo quita. Eso está ahí. Lo que hay que hacer es despertarlo. Por eso es que el Espíritu Santo tiene el trabajo de guiarnos a toda verdad y de despertar en nosotros el espíritu de discernimiento, ¿verdad? El discernimiento, la inteligencia, la sabiduría, la gracia y el poder. Todo eso el Espíritu Santo puede ir despertándolo. No es que Él nos lo da, no. El Espíritu no nos da discernimiento, nosotros lo tenemos. Lo que Él hace es despertarlo en nosotros y tenemos buena comunión con nuestro Padre Celestial, con Dios, con Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo ya tiene terreno para ir despertando cosas que están adormecidas en nosotros. ¿Usted me entiende? O sea que el proceso del Espíritu Santo no es crear nada nuevo, porque ya Él lo hizo nuevo junto, ¿verdad? Como Dios ya lo hizo. Dios no está creando nada nuevo, ya Dios lo que iba a hacer lo hizo. Ahora lo que está es restaurando todas las cosas, restaurando al ser humano a través de la gracia, a través del poder, en verdad, de la redención en Jesucristo. Es lo que está es restaurándonos, ayudándonos a que renazcamos de nuevo, ¿verdad? Pero no es de cero, es de lo que ya tenemos, que Dios nos lo ha dado. ¿No entienden todo eso? Yo espero, ¿verdad?, que entendamos todo eso. Bendito el nombre del Señor. Y esto es para todos nosotros, ¿ok? Lo único que tenemos que tener en conciencia que eso lo tenemos, ¿ok? Entonces dice, y en el 8 estoy todavía, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué usted cree que es más fácil? Conteste la pregunta de Jesús. ¿Qué usted cree que es más fácil? ¿Hacer el milagro de la sanidad de un paralítico o perdonar el pecado? Perdonar el pecado es más difícil. ¿Sabe por qué es más difícil? Porque hay que tener la prerrogativa para ello, hay que tener el pedigrí para ello. Usted no puede perdonar pecado si no tiene, ¿verdad?, lo que se necesita para poder perdonar el pecado, que no es cualquier quita-meta-paja. Entonces Jesús le preguntó: ¿qué para usted es más fácil? Bueno, es más difícil perdonar pecado, claro, porque para perdonar pecado tú tienes que estar a un nivel y en una capacidad de perdonar pecados. ¿Entiendes? Es lo mismo, por ejemplo, la persona, mientras más degradados están, mientras más bajo en la escala espiritual están, más difícil le es perdonar pecado, perdonar a los demás o perdonarse a sí mismo. Usted ve personas que no se perdonan a sí mismos, es que están muy abajo en el desarrollo espiritual. Pero cuando usted desarrolla su capacidad espiritual, su relación con Dios, a usted perdonar a los demás les es más fácil. Por eso que Jesús nos pidió que perdonáramos aún a nuestros enemigos, ¿verdad? Todo el que nos ofende. Pero para eso hay que estar a un nivel espiritual de desarrollo X. No todo el mundo puede. Mientras más bajo está en la degradación espiritual, más duro y más difícil se hace. Ahora Jesús, ¿en qué nivel está? Jesús está a nivel óptimo. Está a nivel óptimo, ¿ok? Así que para Él, es fácil para Él, podía hacerlo ahí inmediatamente porque no tenía malicia, no tenía maldad, no había pecado en Él. Bendito el nombre del Señor.
Amén. Dice Carmencita, me gustó esa frase porque para ellos Jesús no iba a tener el poder ni para lo uno ni para lo otro. Exacto. Ellos estaban dudando, ¿podrá levantar este paralítico? Ahora vamos a ver lo que hace, ahora vamos a ver si queda en la fea. Y cuando Jesús le sale con aquello, dice, oye, pero ven acá, esto está metiéndose en un terreno que es más allá de lo que debía. Nosotros lo que queremos es que tú levantes el paralítico, pero perdonar pecado, eso tú no estás a ese nivel, eso es para Dios, le dicen ellos. Entonces Jesús dice en el 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, óigame bien, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, fíjense que no le dijo, para que sepáis que yo, siendo Dios, tengo poder para perdonar. No dijo yo siendo Dios, dijo el Hijo del Hombre. O sea, en mi naturaleza humana, déjame traducirlo a ver si podemos entender un poquito más de eso. En mi naturaleza, de las dos naturalezas que tengo, en mi naturaleza humana, yo tengo potestad para perdonar pecado aquí en la tierra. Fue lo que Jesús le dijo. Ahora, ¿por qué Jesús tenía potestad aquí en la tierra para perdonar pecado en su naturaleza humana? Porque tenía un nivel espiritual de comunión con el Padre óptimo. ¿Me entiende? Óptimo. Nosotros quizás no tengamos un nivel de comunión con el Padre óptimo, perfecto, pero estamos un poquito altos de tal manera que podemos alcanzar el nivel de poder perdonar los pecados. Y no es que, déjeme decirle esto, no es, déjeme ver, yo creo que nos vamos a quedar en Marcos, porque esto es materia profunda. Fíjese, no es que... Espíritu Santo, ayúdame para poder decirlo como va. Fíjese, no es que usted tenga la prerrogativa de rechazar el perdón de los pecados. Yo he enseñado aquí claramente lo siguiente: si alguien viene sinceramente arrepentido, con genuino arrepentimiento, y te pide perdón por cualquier pecado o ofensa que haya hecho contra ti, ya esa persona, si ha venido genuinamente, ¿verdad? Genuinamente, con corazón sincero, ya esa persona recibió su perdón. Tú no tienes que dárselo para la persona recibirlo, porque mi perdón no depende de ti, depende de mí, la sinceridad y la transparencia de mi corazón, de mi genuino arrepentimiento. ¿Ok? Es lo mismo Dios. Lo mismo sucede con Dios, el Padre. Dios el Padre no te perdona tus pecados si el arrepentimiento tuyo no es genuino, no es auténtico. Él no lo perdona. O sea, no es automático, porque es Dios y porque Él es misericordioso me va a perdonar. No, Dios no perdona porque Él es misericordioso. Lo que hace su misericordia es que nos da acceso, entrada a una posibilidad de recibir su bien, ¿verdad? Su bendición. Pero Él no perdona porque Él sea misericordioso. Él perdona porque tu arrepentimiento es genuino, auténtico, es real. Si tú le pidieras perdón y el perdón que le pide es con un corazón no sinceramente arrepentido, el perdón no te llega, aunque el mismo Dios lo diga, que no lo va a decir, pero no te llega, no lo recibes. Y si no lo recibes de Dios, mucho menos lo vas a recibir de las personas. O sea que lo que me hace a mí perdonado es la sinceridad del corazón con que yo me arrepienta. ¿Me entiende? De eso es. Entonces fíjese, nosotros cuando perdonamos a otros sus pecados, lo estamos haciendo, número uno, por obediencia a Dios, que dijo que perdonemos los pecados los unos a los otros. Pues eso es lo primero. Lo estamos haciendo también por el hecho de que si tú no perdonas a otro, el Padre no te perdona a ti, porque entonces tú no tienes la capacidad de arrepentimiento necesaria para recibir perdón. Lo dice bien claro en Mateo: si vosotros no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Por mucho que se lo pidan, Él no los va a perdonar. Eso es lo que dice la palabra. Entonces,
por eso es que nosotros tenemos que entender que el perdón depende de mí. Por ejemplo, el que tú seas perdonado no depende de Dios. No depende de Dios. ¿Por qué no depende de Dios? Por lo siguiente. Porque Dios no rechaza a nadie que venga genuinamente arrepentido. O sea, es como si fuera, Dios te firmó un cheque en blanco. Él lo firmó ya, el cheque en blanco. El que tiene que ponerle la cifra eres tú. Dios ya determinó tu perdón. Ya lo decidió. Él no rechaza a nadie. Dice la palabra que el que a mí viene yo no lo echo fuera. Un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Entonces eso quiere decir que hay una garantía absoluta, 100%, de que vamos a ser perdonados si venimos a Dios genuinamente arrepentidos. Entonces eso me lleva a mí a la conclusión de que mi perdón no depende de Dios porque ya Él me lo dio. Mi perdón depende de la autenticidad, de la transparencia de mi corazón arrepentido. O sea, yo soy el que recibo el perdón si estoy capacitado para recibirlo. Si no estoy capacitado para recibirlo, no lo recibo aunque me lo den. ¿Sí? Estamos bien claros. Entonces fíjate, por eso es que tú no tienes tampoco capacidad de negarle el perdón a nadie. Tú no puedes retenerle el perdón a nadie. El que te lo pida tiene que dárselo, porque de hecho ya lo tiene. Si la persona lo pidió de una manera genuina, auténtica, sincera, transparente, ya lo tiene. Aunque tú digas, como muchos decimos, ¿verdad? O yo no lo digo, pero muchos dicen, que te perdone Dios. ¿Ha oído usted esa frase que alguna gente dice? Yo no, que te perdone Dios. Bueno, si esa persona, su arrepentimiento fue real y auténtico, aunque tú le digas que te perdone Dios, que tú no lo perdones, ya como quiera estás perdonado. Entonces fíjate, otra cosa con relación al perdón, y aprovechamos, ¿verdad?, este contexto, ¿verdad?, que viene tan al caso. Otra cuestión del perdón es que el perdón también es un acto de fe. El perdón es un acto de fe. Si tú no te crees perdonado, no estás perdonado. Hay que creerlo. Pues hay mucha gente que, si yo te perdono, y como quiera dice, se sienten culpables. Como quiera se siente culpable, viene delante de Dios, Señor, perdóname, mira, yo cometí este pecado contra ti, contra mi hermano, perdóname. Y entonces, qué sé yo, se van y se sienten culpables. Todavía están por allá y se sienten culpables. ¿Pero por qué se sienten culpables? Porque Dios no los perdonó. Porque ellos no creyeron en el perdón. No creyeron, y pues como no creyeron, no lo recibieron. O sea que el perdón es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Tú tienes que creerlo. Cuando tú le pides perdón a Dios o perdón a una persona, garantízate, asegúrate tú mismo, tú misma, asegúrate de que lo haces de corazón genuinamente arrepentido. Pero una vez que lo haces así de corazón genuinamente arrepentido, ya, borrón y cuenta nueva. No puedes sentir culpabilidad por eso, porque ya eso fue borrado. Ya eso fue borrado. La Biblia lo dice, que Dios los pecados los echa al fondo del mar y que no se acuerda de ellos. No se acuerda, lo dice textualmente. Entonces a nosotros nos sucede que muchas veces Dios se olvidó de eso, pero nosotros nos recordamos y siempre estamos volviendo de nuevo a acordarnos del mal que hicimos. Si pediste perdón y fue sincero, ¿por qué te vas a acordar de eso? ¿Por qué vas a lamentar? ¿Por qué vas a vivir siempre con el sentimiento de culpabilidad? No, borrón y cuenta nueva. Pediste perdón y el perdón fue genuino, sincero, ya estás perdonado, estás perdonada. No tiene que volver a sentir complejo de culpabilidad porque no existe. Entonces, el perdón es una cuestión de fe. Yo tengo que decir, bueno, lo hago sinceramente, genuinamente y lo recibo auténticamente. Y ya no vuelvo más sobre ese problema. Caso resuelto. Caso resuelto. Pero ¿quién tiene potestad para eso? Tú. Tú, nadie más. Tú no recibes el perdón porque el sacerdote te lo des. Tú no recibes el perdón porque el hermano, el amigo, el familiar te lo des. Tú recibes el perdón porque tú lo has pedido con corazón verdadero, arrepentimiento genuino. Eso es lo que hace que lo recibas o no. Entonces vuelvo de nuevo a decirle, no hay negocio en negar perdón a nadie. No hay negocio, porque si la persona lo ha pedido genuinamente, primeramente tú no lo sabes porque no eres omnisciente. Tú no sabes si la persona lo pidió de corazón o no. No lo sabes.
Pero tú tienes que presuponer que lo pidió de corazón, porque te conviene creer que la persona lo pidió de corazón, porque vas a liberar a la persona, pero también te vas a liberar a ti. Porque déjenme decirle, cuando hay un problema de falta de perdón, no es el que ofendió el que tiene problemas, son los dos, el ofendido y el ofensor. Ambos tienen problemas. Y muchas veces no se sabe cuál de los problemas es más serio, porque generalmente el ofensor por lo general un poco más sinvergüenza y no le pone tanto caso a eso, pero el ofendido le pone tanto caso a eso que amarga su vida porque le ofendieron. Entonces quizás es más negocio, quizás es mejor negocio estar dispuesto a perdonar, ¿verdad?, que a que le pidan perdón. Quizás es buen negocio, es buena inversión no esperar a que te pidan perdón para tú darlo, sino que de una vez que cometen la falla tú lo das de una vez y ya te liberaste de eso. Es buen negocio, muy buena inversión. No espere a que te pidan perdón, no espere arrepentimiento, porque mientras el hacha va y viene y en lo que esa persona quizá viene y si es posible que nunca venga, tú tienes esa carga dentro de ti, porque ambos son afectados, el ofendido y el ofensor, ambos son afectados, y por eso es buen negocio. Yo lo pongo de esa palabra, pero no es negocio, pero es buena inversión, vamos a decir así. Es muy buena inversión perdonar al que me ofende. No importa cómo sea, perdonar es un buen negocio, una buena inversión. ¿Sí? Vamos a ver si terminamos esta parte para no quedarnos pendiente. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, reasume tu vida normal. Fíjese, este hombre recibió las dos cosas, recibió la liberación espiritual a través del perdón y recibió la sanidad de su cuerpo. Generalmente las dos cosas van unidas. Cuando Dios hace un milagro de sanidad, también espera o resulta que ese milagro muchas veces sucede cuando la persona genuinamente se está rendido de corazón, ¿verdad?, arrepentido de todo el mal, porque mucha gente viene y no son sanados. ¿Por qué no son sanados? ¿Por qué no son sanados? Porque a lo mejor su corazón está lleno de malicia, está lleno de maldad, y vienen a más recibir el beneficio de la sanidad física, pero tienen la enfermedad del alma o del espíritu, que es peor, y por eso ese es el secreto de muchas sanidades que no se producen. Es que si no hay concomitantemente con eso, ¿verdad?, con la necesidad de ser sanado físicamente, la necesidad de ser liberado espiritualmente, tiene que estar las dos cosas. Entonces este hombre salió con las dos cosas. Por eso le dijo, mira, levántate, toma tu lecho y vete a casa. O sea, reasume tu vida normal como si nunca hubieras sido paralítico, pero también reasume tu vida normal como si nunca hubieras pecado. Y así es como tú y yo tenemos que actuar una vez que nos arrepentimos y que sabemos a conciencia que hemos recibido el perdón, porque lo hemos creído. Debemos actuar como si nunca hemos pecado. No puedes estar andando con el rabito entre las piernas, acordando, entonces estás dudando de que fuiste perdonado. No puedes andar en vergüenza porque ya fuiste libertado de eso. ¿Usted me entiende? Entonces nosotros, sin saberlo, por ignorancia, perpetuamos el poder del pecado sobre nuestras vidas. El poder, ¿verdad?, de esa culpabilidad la perpetuamos porque no lo actualizamos en fe. No, ya recibiste el perdón, pues actúa como si nunca hubieras pecado. Como si nunca hubiera pecado, carita fresca y todo, porque ya fuiste liberado de eso. Amén. Dice en el versículo 12, terminando esta porción, entonces él, ¿quién es él? El hombre, ¿verdad?, el paralítico. Entonces él se levantó enseguida. O sea, no te pongas a meditar, a darle vueltas, será o no será, actuaré o no. No, enseguida levántate y suelta eso. Enseguida, se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. O sea, no fue oculto, salió delante de todos. Tú debes salir delante de todos. ¡Hey! Me perdonó el Señor, me perdonó mi hermano, ya no vuelvo más a mencionar. Caso cerrado, amén. De manera que todos
se asombraron. Así debe suceder con la gente. Se asombra. Ay, mira cómo anda esta tan segura. Sí, anda segura porque fue perdonada. Todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. O sea, tú debes actuar como si nunca hubieras visto tal cosa. La liberación total y plena, ¿verdad? Y como que nunca has pecado. Como que nunca has pecado. Una vez que eres perdonada, debes actuar como si nunca hubieras pecado. No es fácil lo que le estoy proponiendo, porque nosotros tenemos tanta carga mental y tantas cosas y tantos dedos acusadores y unos diablitos que nos dicen, no te perdono nada, tú ves que tú eres un hipócrita, ¿no? Entonces tenemos que batallar fuerte para autentificar el perdón en nuestras vidas. Que Jehová te bendiga, te guarde, espero que haya sido de provecho la discusión de hoy. Mañana, Dios mediante, viernes, vamos entonces a continuar. Así que la paz y el amor de Dios continúen siempre contigo. Gracias a mí, ¿verdad? Y si le parece que esto le puede ayudar a alguien, compártalo entre sus contactos, porque quién sabe si alguien recibe una revelación que le va a bendecir. Paz y bendición. Bueno, paz y bendición. Paz y bendición. Paz y bendición a todos.